y es impresionante ver el rostro de ustedes. Y normalmente a esta hora la gente está como que un poco serio, pero yo los veo sonrientes. Así que con ese mismo rostro sonriente, dile a tu hermano que está a tu lado, hasta aquí nos ayudó Jehová. Díselo con alegría. Jonathan, hasta aquí nos ayudó Jehová. Hermana, hasta aquí nos ayudó Jehová. Hasta aquí nos ayudó Jehová. ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios por eso? Ahora, mi pregunta es la siguiente. ¿Cuántos de los que estamos acá conocíamos ya este texto bíblico? Todo el mundo, ¿verdad? Es un pasaje trilladísimo para los adventistas del séptimo día. Quizás algunas personas que están visitando no lo habían escuchado, lo escuchan por primera vez. Pero el texto dice claramente, y se los voy a leer directamente de la palabra de Dios, primer libro de Samuel, capítulo 7, versículo 12, dice de la siguiente manera: tomó luego, ¿quién fue el que tomó la piedra? Samuel. Tomó luego Samuel una piedra y la puso entre Mizpa y ¿qué cosa? Y Sen. Y le puso por nombre Ebenezer, diciendo: hasta aquí nos ayudó ¿quién? ¿Nos ayudó quién? Queridos hermanos, de este texto bíblico y en especial la última parte, hasta aquí nos ayudó Jehová, vamos a sacar 3 pensamientos claves. El primer pensamiento clave es hasta aquí. Repite conmigo, ¿hasta dónde? Hasta aquí. El segundo pensamiento clave, nos ayudó. Y el tercer pensamiento clave es Jehová. Ahora, quiero entrar en contexto rápidamente, el reloj ha corrido velozmente y no queremos que usted se vaya tarde ni que le dé una hipoglicemia. Por eso quiero predicarle el mensaje en una cápsula, pero que usted se lleve la idea central del mensaje. Tenemos que hacer un poco de contexto. ¿Qué estaba pasando? ¿Por qué Samuel decidió levantar este altar a Jehová y le puso por nombre Ebenezer, que simboliza hasta aquí nos ayudó Jehová? Pero antes tengo que dejarte saber cuál es el título del mensaje. El mensaje se titula Trueno Milagroso. Mi pregunta es la siguiente: ¿existirá algún trueno que sea milagroso? ¿A cuántos de pequeños nos gustaban los truenos? Hermano, cuando mi mamá quería asustarme me decía: corre que viene un trueno y viene con un nubarrón. Y a mí la palabra nubarrón me sonaba como que se iba a acabar el mundo. Pero a mí el trueno nunca me gustó. ¿A alguien acá le gustan los truenos? Nadie. Bueno, hay una mano que se levanta por allá. Siempre cada regla tiene su excepción. Pero por lo general a nadie le gustan los truenos. Pero en esta hora he querido titular el mensaje Trueno Milagroso porque en ocasiones los truenos son buenos y son milagrosos. Pero entrando en el contexto del pasaje, hasta aquí nos ayudó Jehová, ¿qué había pasado? Miren, hermanos, Samuel fue llamado como profeta de Dios desde que era bien pequeño, era un niño bien pequeño. Estaban los hijos de Elí, los cuales se llamaban Ofni, ¿y quién era el otro? Y Phoenix. Estos dos muchachos, Ofni y Finés, como se le dice, o Phoenix también le dicen algunas personas, estos dos muchachos eran todo lo contrario a cómo se debía comportar el hijo de un profeta o un sacerdote. Ellos en el templo hacían y deshacían. Elí fue un poco blando, o diría blandísimo, a la hora de educar y de plasmar el carácter de Dios en el corazón de sus hijos. Y mira, amado, ellos, cuando venían las ofrendas al templo, el adorador venía con el cordero. ¿Sabe qué hacían ellos? En vez de quedarse con el 10%, con la menor parte de lo que traía el adorador, ¿tú sabes qué ellos hacían? Escogían la parte que ellos querían.
La Biblia dice en Levíticos, no puedo entrar en ese tema, específicamente cuál parte le pertenecía al sacerdote. Sin embargo, Ofni y su hermano preferían la parte que ellos querían, se quedaban más de lo del 10%, cogían la carne antes que la grasa se quemara. Y miren qué lindo es Dios. Y esto lo tengo que decir. Dios le pedía al adorador el 10, ¿qué cosa? %. La mayor parte de la carne no era para los sacerdotes, era para el mismo que había traído la ofrenda. ¿Y sabes qué era lo único que se quedaba a Dios de la ofrenda? Con la grosura. ¿Y qué hace la grosura en la carne? Si usted come carne, ¿le hace daño, sí o no? Miren qué lindo es Dios. Dios de nuestro dinero, el cual muchas veces engorda el orgullo de nuestros corazones, nos dice, dame la grasa, dame el diezmo. Y lo hace por tu bien. Pero ¿sabes con qué tú te quedas? Con el 90%, y aún ese 90% lo bendice, alabado sea Dios. Porque Dios te pide el 10% por tu propio bien, para que no te vuelvas orgulloso e ingreído. Y cuando tú tienes que sacar del dinero, porque el ser humano nunca quiere sacar, más bien quiere recibir, ¿sí o no? Entonces Dios te dice, dame la grosura. Eso que va a engordar tu corazón, que te va a hacer egoísta, dámelo, dame ese 10%. Hermanos, yo alabo el nombre de Dios porque Dios es bueno y nos quiere salvar. Pero ¿qué pasó con estos hijos de Elí? Comenzaron a quedarse con la grasa y no con el 10%, con la mitad del cordero. Y estos muchachos cayeron tan bajo que Dios los desechó. Y aún el padre murió. Pero ¿en qué contexto muere el padre? Miren, amados, como los líderes estaban en este asunto, el pueblo se desanimó, dejó de ofrendar, dejó de venir a adorar, al punto que el templo se cerró. No había ofrenda, no había diezmo, el pueblo de Dios no tenía nada. Y un día los filisteos vinieron a la batalla. Y cuando los filisteos vienen a la batalla sucede algo impresionante. Como estaban perdiendo, cerca de ahí de Mizpa, donde se reunieron al final, y Mizpa les voy a decir más adelante qué simboliza, qué significa, qué significado tiene. Cerca de Mizpa había un lugar donde ellos se reunieron a la batalla y perdieron esa batalla. Entonces los hijos de Elí tomaron el arca que era el símbolo más sagrado de la presencia de Dios en el pueblo de Israel. Y tomaron el arca y la llevaron, y los filisteos no solamente toman el arca, sino que los hijos de Elí pierden la vida. Y después que los hijos de Elí pierden la vida, sí, ustedes saben que los chismes siempre vuelan. Un siervo llega y comienza a dar la noticia y Elí está en una silla escuchando. Y al estar escuchando en la silla, empiezan a hablar que sus hijos murieron. Elí dice, bueno, me siento triste por mis hijos, pero... Y empieza a decirle cómo Israel había perdido. Pero cuando Elí escucha que habían perdido el arca de la presencia de Dios, cayó de la silla. Dicen que se esnuncó y murió. Mi pregunta es, ¿cómo te sientes en tu hogar cuando sientes que allí no está la presencia de Dios? ¿Te da lo mismo? ¿O dices, querida esposa, queridos hijos, tenemos que buscar y retornar para que la presencia de Dios pueda estar en nuestros hogares? Y mira, amado, Dios ya había hecho provisión antes de que Elí, un sacerdote que no hizo lo que tenía que hacer, falleciera. Bien pequeño, y escucha porque esto es central para el final del mensaje, bien pequeño Dios llamó a Samuel 4 veces. Las primeras 3 veces, él fue a donde estaba Elí y le dijo, Elí, ¿qué tú quieres? ¿Para qué me estás llamando? Y en la tercera vez Elí se da cuenta y dice, mira Samuel, no soy yo el que te está llamando. Quien te está llamando es Dios. Así que vamos a hacer lo siguiente. Cuando Él te vuelva a llamar, tú le vas a decir,
habla Jehová que tu siervo, ¿qué cosa? Ahora por cuarta vez Dios lo vuelve a llamar. ¿Y sabes qué es lo impresionante? Samuel se pone tan nervioso que le dice, habla Jehová que tu siervo, habla que tu siervo oye. Si le olvidó decir la palabra Jehová. Pero Dios lo llamó al ministerio sacerdotal. El arca para ese entonces estaba en manos de los filisteos. Los filisteos tenían secuestrado al pueblo de Dios monetariamente. Sufrían. Y hermanos, cuando el arca de Dios llega al templo de los filisteos decían, ahora sí acabamos con el pueblo de Israel, porque tenemos su amuleto. Ellos pensaban que el poder estaba en el arca, pero no entendían nada. El poder estaba en un Dios que vive y permanece para siempre. Pero como también el poder de Dios estaba, o Dios se manifestaba a través del arca del pacto, cuando el ídolo está frente al arca, al otro día amanece el ídolo arrodillado delante del arca. Y los filisteos dicen, esto está raro. Al otro día amanece con los dos brazos cortados y arrodillado delante del arca. Comenzaron a enfermarse. Y dijeron, como que este amuleto de la suerte no nos conviene. Y toman 2 vacas nuevas, ponen el arca, el pueblo estaba sin esperanza de Israel, Dios puso su mano y el arca regresó al pueblo de Israel. Cuando el arca regresa, los israelitas se impresionan. Pero hermanos, el arca tiene que estar 20 años en casa de Abinadab. ¿Saben por qué? Porque no había dinero. No había templo. Dios no tenía casa. Y era un problema porque la gente quería venir a ver el arca a una casa. Pero es imposible que en una casa todo el mundo quepa. Y hermanos, por 20 años el pueblo de Dios se mantuvo alejado de Dios. Pero pastor, ¿cómo alejado? Sí, tras los Baales, ídolos cananeos. ¿Saben quiénes eran los ídolos cananeos? Ellos hacían todo tipo de orgías dentro de estos santuarios cananeos. Y el pueblo de Israel completo estaba involucrado en adoración a los Baales, a los dioses paganos, a los dioses fenicios, cananeos. El pueblo estaba completamente metido dentro de esta adoración. Pero por 20 años estuvo Samuel casa por casa, pueblo por pueblo de Israel, predicando el evangelio y diciendo la siguiente frase: si os volvéis a Jehová de todo corazón, Jehová escuchará sus ruegos y sus súplicas y nos dará la victoria sobre los filisteos. Y ese era el mensaje de Samuel. Y miren, hermanos, ¿sabes qué me impresiona? Cuando nosotros miramos a los israelitas, los vemos como gente de muchos rituales religiosos. Pero Dios en el Antiguo Testamento siempre ha querido una sola cosa: cristianos que le adoren de corazón. Alabado sea Dios. Y en ese capítulo 7 del primer libro de Samuel, usted va a ver que la clave está en que ellos se volvieran a Dios no por temor a los filisteos, no para que Dios le devolviera sus siembras, no para que Dios le devolviera dinero, que ellos se volvieran a Jehová, pero se volvieran de todo ¿qué? Corazón. Y Samuel les dijo: si se vuelven de todo corazón, Dios nos puede ayudar. Entonces Samuel trabajó con los líderes de cada tribu. Y escuche porque esto se pone interesante. Y acuerdan ir cerca del lugar donde ellos habían perdido el arca por primera vez. Y dicen, la reunión va a ser en Mizpa. ¿Por qué en Mizpa y no en otro lugar? Mizpa es un lugar de reencuentro, de pacto,
de consagración que había pasado en Mizpa años antes. ¿Sabes qué había pasado en Mizpa? ¿Ustedes recuerdan la experiencia de Jacob con su suegro? Que el suegro de Jacob no era nada fácil. Ustedes saben que a veces la gente dice, no, que las suegras son malas. A veces también hay suegros que se la traen. Y este suegro era un tramposo, mentiroso, enredador. Era tremendo ese Labán. Y le vendió a Jacob gato por liebre. El caso es que Jacob se dio cuenta y se llevó las ovejas, los ganados, los corderos, se llevó todo. Pero entonces en Mizpa se encontraron. E hicieron un pacto y salieron amigos. Es decir, Mizpa es un lugar de reconciliación. Gloria a Dios, hermanos, porque aunque puedan existir a veces conflictos, al final, si somos cristianos de corazón, hay un momento que nos podemos reconciliar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque juntos queremos reconciliarnos un día por toda la eternidad con Jesús en el reino de los cielos. Y ahora, hermanos, imagínense el pueblo de Dios completamente reunido en Mizpa. Toda la congregación reunida en Mizpa. Y cuando los filisteos se enteran que los israelitas estaban en Mizpa reunidos, dijeron, nosotros tenemos que atacar. Porque sabes una cosa, hermano, el diablo es un profesional atacando cuando la iglesia se quiere consagrar. El diablo es un profesional atacando cuando tú como padre de familia dices, yo voy a tener mi reencuentro con Dios, yo voy a tener mi Mizpa, yo voy a tener mi día donde voy a decir, hasta aquí voy yo a consagrarme con Dios, hasta aquí llegó el pecado en mi hogar, yo hoy me voy a consagrar, hoy es mi día, y entonces en ese momento es que el diablo ataca. Si usted es un hermano que está sentado en el banco de la iglesia, a usted no le interesa el diablo. Y hablo sentado, no solamente que se pare aquí al frente, si usted es un hermano que sale, busca visitas, predica, pero si usted es un hermano que va a su casa, viene a la iglesia, se va, esto es bueno que venga porque el Espíritu Santo lo va a tocar, pero si usted es un hermano activo que se propone hacer cosas para Dios, en ese mismo momento el diablo va a empezar a atacar su vida. Haga una prueba. Diga, voy a empezar a venir los miércoles a la iglesia. Voy a empezar a apoyar los cultos de sociedades jóvenes. Voy a empezar a predicar el evangelio. Y hermano, a los 2 segundos usted tiene el diablo atrás. Pero yo prefiero tenerlo atrás porque eso quiere decir que estoy haciendo algo bueno para el Rey de Reyes y Señor de Señores, Cristo Jesús. Ahora, cuando tú decides consagrarte, muchas veces llega la escasez porque el diablo trabaja por todos lados. Y si usted mira el texto bíblico en ese capítulo 7, los israelitas están en Mizpa reunidos, pero como no tienen nada que ofrecer, ellos fueron a reencontrarse con Dios. En ese momento lo único que tienen para ofrecer es agua. ¿Me estás escuchando? ¿Qué estaban ofreciendo? Agua. Y yo estoy hablando para hermanos acá, que están aquí sentados hoy, que quizás no tienen para pagar la renta y lo que tienen para ofrecerle a Dios quizás sea agua. Quizás no pudieron meter la mano en su bolsillo para dar una ofrenda a Dios, para que la luz se prenda, para que se predique el evangelio, porque el dinero se le hizo sal y agua, no tienen. Pero yo te digo algo, lo más que Dios quiere hoy de ti no es tu dinero, Dios quiere que tú te vuelvas a Él de todo corazón. Esa es la ofrenda que Dios quiere. Y los israelitas están allí en Mizpa sin nada que ofrecer y están ofreciendo agua. Pero Samuel es profeta y Samuel sabe que sin derramamiento de sangre no hay ofrenda. Los filisteos vienen y Samuel sabe que para agradar ante Dios hace falta una ofrenda. Pero hermanos, los israelitas no tienen nada. Samuel dice, ¿alguien trajo un cordero? ¿Alguien trajo una ofrenda? Samuel, ¿no estás viendo que lo que le estamos dando a Jehová es agua? Y Samuel sale desesperado buscando un cordero y dice el pasaje bíblico, léalo en su casa, que lo único que se encuentra Samuel es un corderito de leche.
Dicen las leyes que para que un cordero pudiese ser ofrecido tenía que tener mínimo 1 año. Y además que fuera perfecto. Pero hermanos, cuando no hay nada más, ¿qué hacemos? Y Samuel fue y le dijo a ese señor: yo sé que hace 2 o 3 días que este corderito de leche nació, pero yo lo necesito para un sacrificio a Jehová. Y ese corderito inocente, porque cuando un corderito de leche viene, chupa un poquitico de la madre, sale a brincar. Y ese corderito, ¿qué culpa tenía ese corderito de leche, hermanos? Y mira, amados, muchas veces nosotros decimos, no, que la ley dice que tiene que ser de 1 año el cordero y no sé qué más. Y nosotros también nos ponemos esas metas elevadas. No, yo me voy a bautizar el día que yo tenga esta norma, lleve tantos años y tenga tal conocimiento. Hermano, nunca va a llegar ese día. Si Samuel no hubiera tomado ese corderito de leche, no hubiese habido derramamiento de sangre y no hubiese habido sacrificio. Hoy yo te digo, tal como estás, ven a Jesús. Jesús va a hacer el resto. Quizás tú no me entiendes lo que te estoy diciendo. El diablo siempre te va a mantener enredado con las normas. No que en 1 año, que de aquí a allá, el enemigo te enreda. El caso es que Samuel tomó el corderito de leche, lo sacrificó a Jehová. Pero hermanos, cuando el pueblo de Dios se consagra, al diablo no le gustan las vigilias. Al diablo no le gustan las programaciones espirituales, no le gustan. Como tampoco a muchos de nosotros nos gustan. Usted sabe que el ser humano, y más nosotros los hispanos, hay una lata que suena y comida, y al sonido de las sardinas están todos los gatos ahí metidos. Pero convoca una gente para orar. Los discípulos allí nada más que Jesús comenzó a orar, a los 10 minutos estaban dormidos todos. Somos seres humanos. Pero el pueblo de Dios en esta ocasión, cuando el agua estaba al cuello, cuando los filisteos venían, ¿qué dijeron ellos? Nos tenemos que consagrar, y le dijeron a Samuel: Samuel, nosotros vamos a ir a la batalla. Quédate orando e intercediendo por Dios para que Dios esté con nosotros. El sacrificio, el agua, el cordero, el arrepentimiento, hermanos, y Dios en los cielos contento, diciendo: mi pueblo, que lleva 20, 30 años apartados de mí, ha vuelto a mí. Es como cuando un padre tiene un hijo que anda en malos caminos, como el padre del hijo pródigo, que el hijo se fue y el hijo regresa. Hermanos, cuánta alegría hay en el corazón de ese padre. Ahora imagínate a Dios, los israelitas tras dioses paganos, tras los baales, en cultos satánicos, en orgías, y de repente el pueblo dice: queremos ir a Mizpa, queremos consagrarnos, queremos ir a ti, Jehová. Te ofrecemos agua, que es lo que tenemos. Te ofrecemos un corderito de leche. Te ofrecemos nuestros corazones. Nos volvemos a ti de todo corazón. Samuel clama por nosotros, que nosotros vamos a ir a la batalla. Y en ese momento, cuando los filisteos vienen, hay una expresión muy cubana que se dice, quizás en su país también existe: los filisteos querían coger mangos bajitos. ¿Sabe lo que es eso, no? No tirar piedra, es con la mano, ahí está el mango, me lo como. Ellos querían agarrar mangos bajitos, y entonces cuando vienen, dice el capítulo 7, que Jehová desde los cielos tronó. Trueno milagroso. Hermano, si tú te consagras a Dios, en esta hora, Dios puede hacer sonar su trueno milagroso a tu favor. Lo único que Dios quiere es que tú te vuelvas a Él de sincero corazón. Pero ¿saben por qué Dios usó el trueno? Porque Baal y estos dioses que los israelitas adoraban, en especial los filisteos, eran dioses de la fertilidad, de la lluvia y estas cosas. Era el dios de la tormenta, el Baal. Entonces Dios usa el dios de la tormenta. Suena un trueno en seco. Los filisteos dicen: ¿y esto qué cosa es? ¿Baal con ellos? No, tenemos que huir. Y el pueblo de Dios persigue a los filisteos, y en el mismo lugar donde perdieron el arca, ahí derrotaron a los filisteos. Y dice el pasaje bíblico que por muchos años jamás los filisteos los volvieron
a molestar. Dios te puede dar la victoria hoy, aquí y ahora, en el mismo lugar donde te caíste un día. Y aquí vamos a los 3 puntos rápidamente. Hasta aquí. Si hay un hasta aquí de Samuel, cuando él pone la piedra y la llama Ebenezer, si hay un hasta aquí, quiere decir una cosa. Quiere decir que hubo un comienzo, hubo un inicio. ¿Qué inicio? Cuando perdieron el arca. ¿Qué inicio? Cuando Elí murió. ¿Qué inicio? Cuando Samuel los llamó. ¿Qué inicio? Cuando dice hasta aquí nos ayudó Jehová. ¿De qué inicio se está refiriendo? Se está refiriendo a cuando Dios los sacó, cuando ellos estaban esclavos en Egipto. Y Samuel estaba diciendo lo siguiente: Dios abrió el mar rojo. Dios derramó plagas, Dios alimentó al pueblo en el desierto, Dios hizo huir a los enemigos, Dios derribó las murallas en Jericó, Dios abrió el Jordán, Dios ha hecho tantas cosas en mi vida. Y Samuel dijo: hasta aquí, querido Israel, Jehová nos ayudó. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Querido hermano, tú puedes decir hoy como Samuel: hasta aquí. Pero lo que quiero que reflexiones en esta mañana es: ¿cuál fue tu comienzo? ¿Desde dónde hasta aquí Dios te ayudó? Para algunos el comienzo fue una enfermedad. Para otros el comienzo fue un divorcio. Para otros el comienzo fue aquel día cuando te despidieron del trabajo. Para otros el comienzo fue ese día que fuiste al doctor y te dijo: para ti no hay solución. Hermano, reflexiona conmigo. ¿Cuándo fue ese día que tú dijiste: me voy a consagrar a Dios y voy a echar mi suerte con Él? Y recuerda ese día. Pregunto, ¿ya lo recordaste? El día que tú decidiste echar tu suerte con Cristo. Pregunto, ¿puedes decir como Samuel: hasta aquí Dios me ha ayudado? Pero dice el texto también: nos ayudó. Quiere decir que Dios no lo hizo todo. Los israelitas dejaron a Samuel orando, pero ellos fueron a enfrentarse a los filisteos. Jesús, frente a la tumba de Lázaro, lo resucitó, pero ellos quitaron la piedra. Y bíblicamente, el paralítico que te subieron por el techo, Jesús podía haberlo sanado afuera, pero Jesús probó su fe dejando que ellos hicieran descender a su amigo hasta abajo. Quiere decir lo siguiente, querido hermano, que hasta aquí Dios nos ha ayudado. Dios está dispuesto a hacer su parte, pero tú tienes que hacer la tuya. Ahora, pastor, ¿cuál es mi parte? La de Dios es la más difícil. Dios tiene que hacer descender fuego del cielo cuando Elías y los profetas de Baal. Tiene que alimentar una multitud. Dios resucitar muertos. Dios tiene que hacer todas esas cosas por ti. Abrir donde no hay nada. Darte empleo cuando no tienes. Dios, la parte de Dios es la más difícil. Dios dio su vida en la cruz del Calvario por ti. Ahora, pastor, ¿cuál es mi parte? ¿Cuál es mi ayuda hacia Dios? Una sola. ¿Sabes cuál es? Darle tu corazón. En la palabra de Dios dice en este capítulo 7, si mi pueblo se vuelve a mí, ¿de qué cosa? De corazón. Y querido hermano, Dios quiere hacer por ti algo grande, pero tú tienes que hacer una sola cosa: abrir tu corazón y permitírselo. Y termina diciendo el texto: Jehová. ¿Sabes? Me impresiona que cuando Samuel era un niño pequeño, que el profeta Elí le dijo: dile a Dios, habla Jehová que tu siervo oye. A él se le olvidó decir Jehová y dijo: habla que tu siervo, ¿qué cosa? Oye. Sin embargo, ahora en Mizpa, cuando él hace este gran monumento ante Dios, él podía haber dicho: hasta aquí nos ayudó el Dios de qué cosa, de Israel. Podía haber dicho. Pero en su conciencia estaba aquel pacto que hizo con Dios y que quizás se le olvidó decir en aquel momento Jehová. Y ahora Samuel dice: hasta aquí nos ayudó ¿quién?
Querido hermano, que nunca se te olvide que tu ayuda y mi ayuda viene de un Dios grande que hizo los cielos y la tierra, que se llama Jehová de los ejércitos. Queridos hermanos, hagamos un monumento en nuestros hogares. Hagamos un altar al Dios que vive y permanece para siempre. Dios lo dio todo por nosotros. Lo único que pide es una sola cosa: que nos volvamos a Él de todo corazón. Y sabes, el texto dice que jamás volvieron a molestar al pueblo de Dios. Si tú te vuelves a Dios de corazón, te consagras a Él. Pero fíjate, hermano, no te estoy hablando de un cristianismo externo. No te estoy hablando de que la gente diga, wow, por ahí va caminando un cristiano, mira qué correcto es. Sí, eso es bueno. Pero lo más importante es que tú puedas volverte a Jehová de todo corazón. Y cuando tú eres un cristiano de todo corazón, escucha, cuando tú eres un cristiano de todo corazón, tú vas a discernir las cosas espiritualmente. Te voy a explicar por qué. El mismo trueno que asustó a los filisteos le confirmó a los israelitas que Jehová estaba con ellos. La misma crisis que a otros le hace irse de la iglesia, cuando tú eres un cristiano de corazón, a ti como eres un cristiano de corazón, tú dices, me quedo aquí firme con Cristo porque hasta aquí me ayudó Jehová. Y termino diciéndote en esta hora, Dios tuvo a bien manifestarse a través de un trueno. En otras ocasiones se manifestó a través del fuego. En otras ocasiones se manifestó con Jesucristo como un cordero. Pero quizás hoy se manifiesta en tu vida de diferentes maneras. Entrégale tu corazón y discierne la voz de Dios. Y me impresiona que en el tiempo del fin, cuando la gracia se haya cerrado y esté el pueblo de Dios escondido y las personas estén atemorizadas y los impíos crean que van a acabar con nuestras vidas, Dios nuevamente desde los cielos hará tronar. Léalo en el conflicto de los siglos. Habrá otro trueno milagroso. ¿Y sabes qué? Los espirituales, los que le hayan entregado su corazón a Jehová, los que no son religiosos sino son cristianos, los que han echado su suerte con Cristo, los que se han arrepentido, los que han ofrecido aunque sea agua, los que le han entregado su corazón, esos van a discernir y van a decir, es el día y la hora en que Cristo viene, y darán un grito de júbilo. Amén. Sin embargo, los no espirituales, los religiosos que pisotearon el sábado diciendo que no era el día del Señor, los mismos adventistas que guardaron el sábado pero no entregaron sus corazones a Cristo, escucharán un gran estruendo y se esconderán detrás de las rocas y dirán, rocas caigan sobre nosotros. Yo no sé tú, pero yo quiero escuchar ese trueno milagroso que diga, Milcos, vengo tal día a buscarte, y yo quiero ser de los que grite con júbilo diciendo, he aquí, este es nuestro Dios, al cual hemos esperado, y Él nos salvará. Amén. Pregunto, hermano, ¿vale la pena hacer un pacto con Dios hoy día? ¿Vale la pena decirle a Jehová, Jehová, te voy a dar la grosura, no voy a ser como los hijos de Elí, voy a darte el diezmo, voy a darte ofrenda, voy a consagrarme a ti, yo quiero ayudar con tu templo, quiero ayudar con tu obra, quiero hacer tu voluntad? No es tiempo de decirle a Dios, Señor, yo quiero hoy regresar a Mizpa porque yo entiendo que hasta aquí tú me has ayudado. No es un día para decirle a Dios en esta mañana, Señor, yo quiero estar bajo tu refugio, bajo tus alas. Pregunto, ¿quién es aquella primera persona que quiere pasar al frente diciendo, yo quiero tener un encuentro, una reconciliación contigo, Jehová, desde hoy y por toda la eternidad? Gloria a Dios. ¿Hay alguien más que quiere pasar al frente? Ven bajo las alas de Jehová.
Solamente bajo las alas de Jehová podremos estar seguros. Hoy hay un Mizpa delante de ti. Hoy Dios quiere decirte, hijo mío, vuélvete a mí de todo corazón. Fíjate, hermano, no vengas por venir. Ven si tú quieres volverte a Jehová de todo corazón. Yo quiero orar por ti. Queridos hermanos, los tiempos están peligrosos. Los tiempos están cada vez más convulsos. Los cielos a veces son removidos, terremotos, incendios, huracanes en el mundo entero. Por eso vale la pena estar bajo los brazos seguros de Jehová de los ejércitos. Ahora hace poco en otro continente la tierra se movió y murieron adventistas del séptimo día. Pero ¿sabes qué es lo triste? Si esos adventistas no estaban consagrados de todo corazón a Jehová, con todo el conocimiento, cuando ese trueno se escuche, las tumbas se abran y resuciten, se van a dar cuenta después del milenio que perdieron su salvación. ¿Y todo por qué? Porque no se volvieron a Jehová de todo qué. Querido hermano, el propósito en esta mañana de este mensaje es uno solo. Deja que el Dios poderoso entre en tu corazón, para que cuando el trueno milagroso del final del tiempo se escuche como Jehová tronó aquí en el capítulo 7, tú puedas ser del grupo que irá al cielo por toda la eternidad. Mi esposa va a cantar un canto titulado Bajo sus alas. Y lo que más me impresiona de este canto es que bajo las alas de Jehová estamos ¿cómo? Seguros. Y sobre todo que la salvación viene solamente de Jesús. Que en esta mañana podamos consagrarnos. Que en esta mañana podamos buscar a Dios. Y que en esta mañana decidamos por voluntad propia estar bajo sus alas. Y estaremos seguros desde hoy y por toda la eternidad. Yo quiero estar en Jerusalén, donde también va a ser un lugar de reencuentro y reconciliación. Pero para estar en el Mizpa que queda en Jerusalén, tengo que entregarle mi corazón hoy a Jesús y volverme a Él de todo corazón. Hermanos, hoy es el día. Yo no sé, yo quiero parar de hablar, pero el Espíritu me está diciendo, dile a mi pueblo que hoy es el día de volverse a mí y serán felices por toda la eternidad. Que decidamos estar bajo las alas de Dios hoy, mañana y siempre.